Encontramos dos partes del circuito con resistencias en paralelo. En el primero, que está compuesto por R3 de 2.3K kiloohms y R4 de 1.1 kiloohms, la podemos resolver usando una fórmula: multiplicar y dividir entre la suma de ambas resistencias. Aplicamos la fórmula más simplificada, la fórmula general, que en este caso la primera resistencia equivalente nos da un total de 744 ohms. En el siguiente bloque vemos a tres resistencias que están puestas en forma paralela, y obviamente aquí la fórmula va a cambiar un poquito. Aplicamos la fórmula correspondiente, que viene siendo 1 entre R5 más 1 entre R6 más 1 entre R7. Algebraicamente, si esto nosotros lo modificamos y hacemos la operación algebraica, prácticamente nos queda como está esta fórmula. O sea, es decir, la multiplicación de todas las resistencias en la parte de arriba dividido entre el producto de cada una de las resistencias más la suma de los siguientes productos de resistencias, como aparece aquí en pantalla. Al hacer esta operación, vemos que la resistencia equivalente nos da que son 333 ohms. Una vez teniendo estas resistencias equivalentes, nos da que son 333 ohms. Una vez teniendo estas resistencias equivalentes, ya que son 333 ohms. Una vez teniendo estas resistencias equivalentes, ya tenemos todas estas resistencias en serie. Lo que hacemos ahora es aplicar, ahora sí podemos calcular la corriente total del circuito, porque ya conocemos el voltaje y ya conocemos lo que es la resistencia. Entonces, cuando nosotros hacemos la división, aplicamos la ley de Ohm, es voltaje entre resistencia, obtenemos que la corriente total del circuito viene siendo 1.62 microamperes. Cada una de las corrientes que circula por cada resistencia. Aquí tenemos que, si la resistencia está en serie, todo lo que es la corriente va a ser siempre igual. Y cuando estén en paralelo, lo que se conserva igual va a ser siempre el voltaje. En este caso, procedemos ya a realizar nuestros cálculos y vamos viendo que en la primera resistencia, en la R1, que es de 1K, pues básicamente es dividir el voltaje entre lo que es la resistencia y la transformación, donde están todas las resistencias en serie. Veo que todas van a tener exactamente la misma corriente. En base a eso, vemos que la resistencia 1 y 2 son exactamente iguales. Por lo tanto, tengo los mismos valores de la corriente 1, que es 1.62 microvolts, y también tengo el mismo valor de 1.62 microvolts en la resistencia número 2. Al final, tanto la corriente como el voltaje vienen siendo iguales. En la resistencia equivalente número 1, pues obviamente está en serie, y al sacar el cálculo, que son 774 ohms, obviamente multiplicado por la corriente total del circuito, nos da un voltaje de 1.20 volts. Después hacemos lo mismo con la resistencia equivalente número 2, que básicamente son 333 ohms, multiplicado por 1.62 microamperes, y eso me da un voltaje de 0.54 volts. Ahora recordemos que cada resistencia equivalente está compuesta por resistencias en paralelo. O sea, es decir, lo que vamos a conservar es el voltaje.
En este caso, el voltaje que vamos a ver en el primer par de resistencias viene siendo el voltaje que va a ser igual, que es de 1.20 volts. Lo vamos a dividir entre la resistencia número 3, que es 2.3 kiloohms. Y al hacer la operación, convirtiéndola primero a ohms y dividiéndola el voltaje entre los ohms, me da que su corriente me da la corriente de la resistencia número 3 en 5.25 microamperes. Realizo la misma operación en la resistencia número 4 con 1.1 kiloohms y al transformarlos en ohms y dividir 1.20 entre 110 me da que la corriente de la resistencia número 4 es de 10.98 microamperes. Con esto ya sabemos el primer bloque, cuánto de voltaje y cuánto de corriente manejan. Lo mismo hacemos con la operación del bloque de 3 resistencias en paralelo. Lo mismo, conservamos el voltaje, que en este caso viene siendo 0.54 volts para cada una de las resistencias, y procedemos a dividir en la resistencia número 5. Vamos a dividir el voltaje, que es 0.54 volts, entre la resistencia de 110 ohms. Al hacer la división, me queda que la corriente de esa resistencia, la resistencia 5, son 5.4 microamperes. Procedemos a la resistencia número 6, que la resistencia número 6 hacemos la misma operación y básicamente me da igual. ¿Por qué? Porque todas tienen exactamente la misma resistencia. Así que en todo este circuito, la corriente que atraviesa cada una de las resistencias es de 5.4 microamperes. Para la potencia de disipación para cada una de las resistencias, tenemos que aplicar la fórmula P igual a I al cuadrado por R. O sea, es decir, la potencia disipada es igual a la resistencia multiplicada por la corriente al cuadrado. Y en este caso, esta tabla se desprende de la multiplicación de cada una de las resistencias con la corriente que pasa por ellas. Y con esto damos por concluido. El ejercicio se ha hecho. La asociación de resistencias es un concepto clave para el análisis y diseño de los circuitos eléctricos. Permite manipular la corriente y el voltaje de acuerdo a las necesidades del sistema. Las configuraciones en serie, paralelo y mixtas ofrecen una gran diversidad de diseño, y poder entender las características y sus fórmulas asociadas a cada tipo es esencial para poder calcular la resistencia total de todos los circuitos y poder predecir su comportamiento.